Lucas capítulo 6. Le he puesto como título a esta predicación: Consecuentes con Dios. Consecuentes con Dios. ¿Usted sabe qué significa la palabra consecuente? ¿Alguien pudiera participar? ¿Qué es lo que es consecuente? Es de una línea, ¿cierto? Es de una sola palabra. Y no solamente de una sola línea. Acciones y acciones. Constante, invariable, decidido, perseverante, entero y mucho más. Y el título nos desafía y nos hace ver a un espejo si somos consecuentes con Dios. Porque humanamente nosotros los seres humanos somos a veces muy astutos para poder arreglar lo que no cumplimos. Me explico. Para justificarnos, para excusarnos. Pero le hago una pregunta: ¿podremos tener alguna excusa con Dios cuando nosotros prometemos algo? ¿Podremos justificar alguna situación cuando Dios le prometimos hacer lo que dijimos? Mire, yo creo que todos nosotros estamos al debe con Dios. Yo creo que no hay peor momento de evaluación para nosotros es cuando cantamos. Cuando nosotros cantamos, nosotros entiendo que lo hacemos con un acto de devoción. Yo te busco, cantábamos con Héctor. Vivo para adorarte. Y lo cantamos y lágrimas salen de nuestros ojos, pero no es que yo quiera hacer un aguafiesta, pero yo me pongo en la palestra y soy el primero mientras cantaba, yo decía: Señor, ¿de verdad que vivo para adorarte? Lo intento, tengo que ser honesto, lo intento. Pero sí le pido al Señor que esa canción, Vivo para adorarte, pueda de verdad aplicarlo en mi vida. ¿Cuántas canciones cantamos hoy día? Recuérdame, Jessica, a ver los títulos de las canciones. Con mis manos y mi vida te alabo, Señor. ¿Qué otra canción cantamos hoy día? Alabaré. Y después del medley, ¿qué otra? A ver, recuérdame. Cambiaré mi tristeza. El gran yo soy. Y yo sé, hermano, no es que yo quiera ser prejuicioso. Yo sé que todos intentamos, yo creo que todos los que estamos acá, el 100%, intentamos acercarnos a Dios, aún con todas las falencias que tenemos. Pero Dios es tan paciente y lleno de misericordia, lento para la ira y grande en misericordia, que esta palabra nos hace meditar si lo que hemos prometido a Dios, lo que hemos decidido por Él, lo estamos cumpliendo. Y si no lo estamos cumpliendo, ¿qué nos queda? ¿Irnos tristes? No. Irnos con una determinación de pedirle ayuda al Espíritu Santo que nos ayude a ser consecuente con lo que decimos, con lo que prometemos. Porque humanamente no se puede. No podemos humanamente. Bueno, en la Biblia hubieron muchos personajes que tuvieron inconsecuencia y consecuencia con sus dichos. De hecho, me llama la atención ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, del 31 al 33, dice que los discípulos, después de haber cantado el himno, se lo voy a parafrasear, luego que cantaron un himno, salieron al monte de los olivos. ¿Qué ocurre cuando uno sale del culto, cuando uno canta el himno? Cuando uno sale de la reunión, uno sale empoderado, uno sale vivificado, ¿cierto? Porque uno cantó un himno, alabó al Señor. Dice, ponga atención, luego que cantaron un himno, salieron al monte de los olivos, terminó el culto, y Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me van a abandonar. O sea, después de haber cantado no sé qué himno, pongamos que era el himno que cantaba Héctor: vivo para adorarte, yo te busco, el gran yo soy, y en fin, con mis manos. El Señor, terminado el culto, le dice a los discípulos: esta noche todos ustedes me van a abandonar. ¡Wow! Es que esa es la realidad de nosotros los seres humanos. Somos inconsecuentes muchas veces con lo que cantamos. Ahora, no es para que ustedes se golpee con una piedra en el pecho y diga: pucha, al final no sirvo
como un hijo o una hija de Dios. No, estamos en el proceso. Esta noche todos ustedes me van a abandonar. Como dice la Escritura, Dios herirá al pastor y las ovejas del rebaño se van a dispersar. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. ¿Qué implica esto? Que aunque somos inconstantes, que aunque lo que cantamos, decimos, prometemos y oramos, no lo asumimos al 100%, el Señor es tan bueno que le dice a los discípulos, aunque ustedes me abandonen, después de resucitar yo vendré nuevamente a ustedes y me presentaré delante de ustedes. Yo no sé si alguien le puede decir gracias, Señor, porque siendo inconsecuente, siendo una persona que no cumple lo que promete, tú igual vienes a mi encuentro. ¡Wow! Le da un aplauso al Señor. Yo no sé si lo valoramos. El Señor no les dice, me van a abandonar y olvídense de mí. Porque ¿qué haces tú cuando alguien te abandona? La cruz, ¿cierto? No, bloqueo en redes sociales. Si alguien te decepciona, no le hablas más, no le saludas más. Yo sé que esto no ocurre en Generación Encendida. Estoy hablando a los que me escuchan en la radio, tal vez. ¿Estamos en radio, no? ¿Sí? Ok, saludamos a todos los hermanos que están en radio. Vendré otra vez. Y Pedro insistentemente le dice, aunque todos te abandonen, yo jamás te voy a abandonar. Horas antes habían cantado el himno. Pero Pedro persiste en decir, no, yo soy consecuente, yo no te voy a abandonar. Hermano, no hay asunto peor que mostrar una piedad de la cual no profesamos. No hay nada mejor que ser sincero y decir soy un débil pecador, me cuesta orar, Señor, me cuesta congregarme, prometo y no cumplo. Es mejor decir eso, pero añadir lo siguiente, pero ayúdame a ser consecuente. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Usted se acuerda de esta parábola de estos dos hombres que van a orar? Uno era un fariseo, un religioso que parecía una oración de motivación personal. Oye, qué oración de este fariseo. Decía, Señor, yo me congrego, yo doy el diezmo hasta de la menta, no te fallo nunca, cumplo los mandamientos. Y era esta oración que me imagino que le decía bien elevado en el tono para que todos supieran quién era el que estaba orando. Sin embargo, había otro que se golpeaba, dice la Biblia, el pecho diciendo, sé propicio a mí que soy pecador. Y Jesús hace una pregunta, dice, ¿quién de los dos fue justificado en la oración? El que probablemente, y yo no discrepo, probablemente el religioso sí diezmaba hasta la menta. Probablemente el religioso cumplía más mandamientos que este pecador. Pero si hay algo que a Dios no le agrada, número uno, es arrogancia ante el Señor, presumir piedad ante el Señor y ser inconsecuente con lo que decimos. En esta hora del mediodía, yo le hago una pregunta, ¿de qué manera entonces podemos aplicar y ser consecuentes con lo que le decimos al Señor y con lo que le decimos a las personas? ¿Cómo podemos ser consecuentes y estar firmes? Bueno, podemos aplicar los dichos del Señor y ser consecuentes a través de tres acciones. La primera acción es hablar menos y hacer más. Acompáñeme ahí a Lucas capítulo 6, versículo 43. No es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Ponga atención con esta analogía. Eso es consecuencia e inconsecuencia. ¿Qué sería inconsecuente? Que un árbol bueno dé fruto malo. Sería inconsecuente, ¿cierto? ¿Y qué es lo que es consecuente? Que el árbol bueno dé frutos buenos. Entonces el Señor está diciendo de un modo muy lúdico, pedagógico, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Cada árbol se conoce por su fruto. Tú un árbol, yo soy un árbol, de un modo figurado. Pues no se cosechan higos
De los espinos ni de las zarzas se vendimian uvas. Eso es inconsecuente, incongruente. ¿Cómo de una vid yo voy a tener otro tipo de fruto? El Señor hace una analogía. Y a continuación, el versículo 45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Diga conmigo, saca lo bueno. Eso es fruto. El árbol saca lo bueno, un fruto. Y el hombre malo del mal tesoro, en otras palabras, el árbol malo, de su corazón saca lo malo. Hay árboles que dan buen fruto y árboles que dan mal fruto. Ahora, para dar un buen fruto, ponga atención con esto, el árbol debe estar sano. Yo no conozco mucho de agricultura, aunque sí, donde estoy viviendo ahora he estado con la pala, porque una vez a la semana llega el río ahí, estoy con todo embarrado, hermano, tratando de saber lo que es ser un hombre de campo. Mi esposa fue ahí a un mall chino, me compró una chupalla, ahora sí que me falta llegar en caballo, hermano. Antes salía, porque vivía ahí, era mi césped alfombra. Ahora salgo, tierra, bicho, bueno. Pero un asunto me llamó la atención, que el Señor ocupa esta analogía de un espino y una higuera. Y estuve analizando que el espino solamente le basta ser regado con la bruma, con esa heladita que cae durante todo el año. Con eso le basta al espino poder crecer. Sin embargo, la higuera, aunque también se da en lugares de desierto, pero la higuera requiere no solamente un poquito de humedad, requiere ser regada a lo menos una vez al mes, una vez a la semana, en tiempo de verano. Entonces, acá hay una diferencia. Cuando alguien es un espino, es porque no está siendo regado. Quiero que me siga, porque el Señor no por casualidad pone la figura del espino y pone la higuera como comparación. El espino solamente crece con un poquito de agüita, el rocío de la madrugada, pero la higuera necesita ser regada. Entonces, si Dios nos está mostrando a través de la Escritura un espino y una higuera, la pregunta es: ¿qué tipo de agua y de qué forma yo me nutro como árbol plantado en la tierra del Señor? Se lo dejo ahí, porque hay un asunto que el espino, no sé si alguien me ayudará con esto, ¿el espino tiene algún fruto rico al paladar? ¿El espino tiene algún fruto? No sé. ¿Pero la higuera tiene fruto? Y hay dos estaciones. Yo viví en otro lugar donde teníamos una higuera. Una higuera es en el tiempo del otoño, o sea, el fruto en el tiempo del otoño me parece, y otra en el verano. Entonces, si te das cuenta, esta analogía, el Señor está mostrando qué tipo de árboles somos. Primero, bueno o malo. Ya, si eres bueno, eres espino, porque el espino es un arbusto, o somos una higuera. Y si no estoy dando fruto, lo más probable es que sea un espino. Y si estoy dando fruto, probablemente soy una higuera. Y si soy una higuera, estoy siendo regado. Porque, mira, estoy hablando más de agricultura que la palabra. Pero si soy regado, es que hay una buena señal. El agua representa el Espíritu de Dios. Los nutrientes, esa fotosíntesis que se provoca en el vegetal, es porque hay calor, porque hay agua, porque hay mineral. Y crece. Entonces yo lo que quisiera más que yo es el Señor, que ninguno de los que estemos acá seamos espinos, que solamente tengamos la bruma de la predicación del día domingo y me basta solamente con un poquito de la predicación del día domingo, pero en la semana y durante los días no tengo tiempo de ser regado por el Señor. ¿Me sigue, cierto? Estamos viéndonos al espejo del Señor. Ahora, si alguien es espino, dígale al Señor: Señor, yo quiero ser una higuera. Quiero ser una higuera. El Señor continúa la enseñanza
Y mire lo que dice acá. ¿Por qué me llamáis? Versículo 46. No es que cambia de tema el Señor. En las Biblias, generalmente en estas Biblias Reina Valera, está segmentado por un subtítulo, un epígrafe que se le llama, y pareciera que cambie de tema el Señor. No, no está cambiando de tema, sigue el relato. En su Biblia parece que cambia de tema. Pero inmediatamente en el versículo 46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué ustedes me dicen Señor, pero sus acciones no se condicen con la expresión de que ustedes están reconociendo que yo les gobierno? Porque hay dos formas de entender la palabra Señor. De un modo burocrático, a una persona, a un caballero, Señor, usted me puede hacer el favor de indicarme la hora. Y la otra es entender que el Señor es tu amo o nuestro amo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Mire, Romanos capítulo 10, versículo 9 dice, todo aquel que confesare y creyere en su corazón que Jesús es su Señor, en la versión original dice, pero en la otra versión dice, el Señor. Ahí está el problema. Porque muchas veces nosotros creemos que Él es el Señor y es verdad, Él es el Señor. Pero en el original dice, pero si creyéramos en su corazón que Él es nuestro Señor, es su Señor. Diferente decir Jesús es el Señor de Felipe que decir Jesús es mi Señor. No solamente Él es el Señor, Santiago dice que los demonios creen en el nombre del Señor y tiemblan y huyen. Lo reconocen, dicen que Él es el Señor, pero un demonio jamás dice que Jesús es su Señor. Es que en la expresión nosotros mostramos quién es el Señor. Cantamos Cristo es mi, ¿se acuerdan de esa canción? Cristo es, no me da temor. ¿Qué canto más correcto? Cristo es mi Señor, no dice Cristo el Señor. Jesús es no es el pastor, Jesús es mi pastor, mi Señor. ¿Por qué me llamáis Señor y no sé lo que yo os digo? Entonces aquí, ¿qué es lo que vemos? Incongruencia y congruencia. El Señor en esta temática está hablando de la incongruencia y la congruencia, la inconsecuencia y la consecuencia. ¿Por qué me llamáis Señor y no sé lo que yo os digo? Mateo 7:21, el Señor dijo, no todo aquel que me diga Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Usted sabía que los brujos también invocan el nombre del Señor? Ellos hablan de Jesús. Ellos tienen una imagen de Jesús, supuestamente, y nombran a todos los santos que la gente conoce popularmente. Pero Jesús dice, no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué significa hacer la voluntad de mi Padre? Damas y caballeros, significa que yo hago la voluntad de mi Señor y no hago mi propia voluntad. Porque si yo digo que Jesús es mi Señor, pero hago mi voluntad, no es tu Señor. Está denso esto, hermano, ¿no? Ulpo a cuchara parada así. ¿Entendemos lo que estoy diciendo? Porque en aquel día, dijo el Señor, me dirán, pero si en tu nombre hicimos esto, esto, otro, pero el Señor les dirá, pero yo no los conozco. Aunque ustedes hicieron cosas, pero no es consecuente a la relación que debiéramos haber tenido, porque el Señor dice, no les conozco. Esta palabra está hablando de una relación. No sacamos nada con el otro extremo de hacer muchas cosas, caer en un activismo, pero no relacionarme con el Dios que supuestamente estoy representando en mis acciones. Porque aquí hay dos extremos. Hay gente que dice Señor, Señor y no hace nada. Y hay otros que dicen Señor, Señor, hacen mucho, pero lo que dicen no se condice con la relación con Dios.
que Pablo dice de un modo tan categórico en 1 Corintios 12, versículo 13, la mitad del versículo: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y si analizamos el versículo completo, acá también hay una incongruencia y congruencia. Mira la incongruencia o la inconsecuencia. Por tanto, 1 Corintios 12:3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Sería inconsecuente que alguien lleno del Espíritu maldiga a Jesús, ¿cierto? Pero también es inconsecuente que alguien diga con propiedad, con pasión, llorando: Jesús es mi Señor, pero no en el Espíritu Santo. Como dice Luis Canning, doctrina. Es que el Señor no está evaluando, hermano. Vuelvo a decir, los brujos hablan de Jesús. Las sectas hablan de Jesús. Oren en el nombre de Jesús a una secta. Y algunos piensan que esto es como un ritual. Vino en el nombre de Jesús y vino no hay, y funciona. No. Nadie puede llamar Jesús si no es por el Espíritu Santo. No pondremos el nombre del Señor en vano, no lo usaremos en vano. Jesucristo en un momento estuvo muy triste, estuvo a las puertas de Jerusalén. Y él dijo estas palabras en Mateo 15, del 8 al 9. Otra inconsecuencia del pueblo. Este pueblo de labios me honra. Mateo 15, del 8 al 9. Mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina y mandamientos de hombres. Si el Señor hoy día nos escaneara, nos evaluara, ¿estaremos insertos en ese versículo de tristeza del Señor? Que el Señor nos dijera: generación encendida en Jesucristo, de labios me dicen amar, pero sus acciones solamente están basadas en dogmas, en tradiciones humanas. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Hermano, a Dios no podemos engañar. El profeta Isaías en el capítulo 1 llama al pueblo no a ofrecer sacrificios. Llama al pueblo que antes de ofrecer los sacrificios, el pueblo tenía que pedirle perdón al Señor. No es que el Señor estaba contra lo que Él había establecido. Lo que el Señor está en contra, que lo que hacemos, lo hacemos con una motivación errada. El Señor dice a través del profeta Isaías: estoy hastiado de la sangre de los machos cabríos. Estoy hastiado de su fiesta solemne. Y mira qué raro que Dios pueda estar hastiado de algo que Él estableció. Pero no es raro. No es que Dios esté hastiado de lo que Él estableció. Él está hastiado de que usemos el nombre del Señor en vano. Que lo que hagamos no lo hagamos con entendimiento, con devoción y con adoración. El Señor llamó al pueblo a arrepentirse. Entonces, amados hermanos, si somos inconsecuentes con Dios, ¿qué debemos hacer para ser consecuentes? Arrepentirnos de corazón. Y decir: Señor, ayúdame. Que no diga ligeramente: Señor, Señor. Por eso la primera acción: hablar menos y hacer más. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre, toda mujer, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Pero nosotros, ¿cómo somos nosotros, los latinoamericanos? Hablamos, después pensamos. Hablamos, decimos, reclamamos, después pensamos. O actuamos, después evaluamos. Toda persona sea pronto para oír. Yo sé, hermanos, que aquí esto provoca en nosotros un gran silencio, porque creo que todos nosotros somos inconsecuentes con el Señor. Si alguien dice lo contrario, de verdad, deme por favor el secreto para poder tener su consecuencia.
Yo le pido al Señor que seamos una iglesia consecuente. Después de avívanos, después de haber sido lleno del Espíritu Santo el domingo anterior, después de haber estado quebrantado ante Él, después de haberle prometido tanto, la pregunta es, ¿cómo llegamos este día domingo? Porque no podemos, hermanos, recoger la cosecha en sacos rotos. Tenemos que atesorarlo y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a aplicar todo lo que hemos recibido. Si Dios te dio una pala, ¿qué tienes que hacer? Un hoyo. Si Dios te dio un alicate, ¿qué tienes que hacer? Ocúpalo, amarra cable, no sé. Eso es ser consecuente, saber que tienes algo, un don, una gracia del Señor y lo ocupas. Y lo ocupas. Me llama la atención que nosotros, vuelvo a decir, somos muy dados a engancharnos con los dichos y no tanto con las acciones. Usted sabía que el presidente Gabriel Boric, él fue el año 2020, a fines de 2022, uno de los presidentes con menor porcentaje de aprobación. Y CADEM, que es una empresa que se dedica a la encuesta de las opiniones públicas, hizo una nueva encuesta después de mayo, cuando el presidente dio su cuenta pública. Inmediatamente, ¿sabe cuánto subió su porcentaje de aprobación? Inmediatamente 10%. ¿Por qué? Porque la gente se queda con lo que escucha. Pero después ese mismo 10% baja a un 30%. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que las palabras, como dijo alguien, se las lleva el viento. Nosotros nos entusiasmamos con el discurso del pastor, con la elocuencia de un maestro, de un hermano. Nos ponemos fervorosos porque escuchamos, porque hablamos, nos entusiasmamos, pero la realidad es que todo lo que decimos para el Señor o para las personas, tenga por seguro que si Dios está con nosotros ayudándonos en aplicarlo, la aprobación no tiene que ser de la gente, sino que la aprobación tiene que ser del Señor en decir, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Así debiera ser. Yo no busco la aprobación de ustedes. No quiero decirle, hermano, recuerde lo que yo le dije el año pasado, lo estoy cumpliendo. Les prometo, hermano, que vamos a hacer esto en el nombre del Señor. Pero si no lo hago, no es que me preocupe tanto su desaprobación hacia mi persona, es el Señor. Es el Señor. ¿Somos inconstantes los latinos? Sí, somos inconstantes. Porque somos muy viscerales, emocionales. Ahora, al decir esto no es para que nos achaquemos tanto, es para que podamos pedirle a Dios que nos ayude. Este sermón, este mensaje, tiene un clamor pastoral. Señor, ayúdanos a ser consecuentes. Ayúdanos a ser consecuentes. El tema está que tanto hablamos y no lo aplicamos que a veces nos convertimos en el cuento de Pedrito y el lobo. ¿Se acuerdan de usted de ese cuento? Lo peor, que Pedrito era pastor, dice el cuento. Hubiese sido gaffiter, hermano, no sé, fotógrafo, no sé. Era pastor. ¿Y qué pasaba con este cuento? Él era bueno para las bromas y decía, ¡viene el lobo! Y todos llegaban porque le creían, porque era el pastor. Y todo aterrado, toda la ciudad, ¡viene el lobo! Y era mentira, hermano. Lo hizo en varias ocasiones hasta que, ¿qué pasó? Que en un momento de verdad vino el lobo. Y la gente no acudió a ver la situación y ocurrió lo peor. Entonces, yo no quisiera ser el pastor Pedrito. Y hablo de mí, de que lo que decimos deberá ser de verdad una sola línea, de una sola palabra. Y si he sido inconsecuente con usted, yo pido perdón públicamente. Pero le pido a Dios que me ayude para ser consecuente porque no espero
la aprobación de la gente. Espero que Dios me diga: bien, buen siervo y fiel. ¿Sabe que Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 al 2, dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír? Esto está en Eclesiastés 5, del 1 al 2. ¿Está ahí o no? ¿No tenemos textos bíblicos para ese día? ¿No? Sí. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Eso significa prudencia. Acércate más para oír, lo mismo que dice Santiago, que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? Yo te busco. Y de lunes a sábado buscando solamente series de Netflix, no me importa nada más. Eso es sacrificio de necios. Vivo para adorarte, vivo para exaltarte, pero no tengo ganas de congregarme. Me rima la canción. Sacrificio de los necios. Estoy leyendo la Biblia, hermano. Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen mal. ¿Qué es hacer mal? Decir y no hacer. Eso es hacer mal. Decir y no hacer. ¿Cuánto de lo que está acá hemos ofrecido sacrificio de los necios? Señor, ten misericordia de mí solamente. Porque todos hemos prometido cantando. Recuerda que después de haber cantado el himno, ¿qué dijo Jesús? Ustedes me van a abandonar, pero si recién estábamos adorando tu nombre, Señor. La segunda acción, teniendo comunión con Dios. O sea, ¿qué tengo que hacer primero para no ser inconsecuente? Hablar menos, hacer más. Lo segundo, teniendo comunión con Dios. Lucas 6:47 dice: todo aquel que viene a mí, mire, ponga atención, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Mira, esto es el resultado de una persona que viene al Señor. Oye, hace lo que oye y obedece a la indicación. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y hondó y puso su fundamento sobre la roca. Alguien que es consecuente, ¿cómo lo podrá comprobar? Construyendo su vida en Cristo el Señor. Y lo segundo, alguien que quiere ser consecuente, bien digo, tenga comunión con el Señor. Dice el texto: todo aquel que viene a mí. La pregunta es, ¿usted vino para encontrarse con quién en esta reunión? Hemos venido a encontrarnos con el Señor. Vamos bien. Y si me he propuesto encontrarme con el Señor, ¿qué tengo que hacer? Estoy leyendo la Biblia. Tengo que oír sus palabras. ¿Estamos atentos a la palabra del Señor ahora? ¿Tengo que hacerlas también? ¿Y con qué nos comparará el Señor? ¿Cómo el Señor compara a alguien consecuente con alguien sabio que edifica su casa sobre la roca? Alguien consecuente escucha la instrucción, hace lo que Dios le dijo y mostrará consecuencia. Alguien que es consecuente enfrenta la prueba, enfrenta la lucha, enfrenta el día malo y no se desmorona. Pero alguien que no es consecuente, viene la prueba, viene la lucha, viene el viento con ímpetu, viene el problema y a la primera una gran ruina. Entonces, Dios nos está escaneando. Ante la presión, ante la prueba y la dificultad, ante la situación compleja, si tú y yo nos desmoronamos, es que probablemente no seamos consecuentes con Dios. Una persona consecuente aplica lo que el Señor le dice, viene al encuentro de Él, tiene comunión con el Señor, viene a mí, hace lo que le pido. Cuando el Señor llamó a los discípulos, ponga atención con esto, porque esto es la clave para ser consecuente.
Marcos 13, del 13 al 14, cuando el Señor llamó a los discípulos, ponga atención, el Señor no escogió a discípulos para que fueran volubles en sus emociones, pero el Señor vio que eran volubles. Porque Dios es paciente, Dios no lo escogió en el momento y todos fueron perfectos al instante. No, estaban en el proceso. Por eso yo le digo al Señor, gracias por ser paciente, porque si soy tu discípulo, Señor, yo soy voluble en mis emociones. Soy voluble, un día amanezco con gana y otro día con nada de gana. Pero el Señor escogió a gente débil que no calificaba, gente que no tenía currículum para ser discípulo. Pero ¿qué hizo el Señor para comenzar el proceso de que estos hombres se convirtieran en hombres consecuentes durante 3 años? ¿Qué hizo primero? Diga conmigo, ¿qué hizo primero? Dice que subió al monte, llamó a los que Él quiso. Primero Él te llama. Y si Él te llama, damas y caballeros, les tengo una buena noticia. En el proceso vamos a terminar siendo consecuentes. Porque Él me llamó. Pero lo segundo, y ellos vinieron a Él. Y después los designó para que fueran a predicar y que para que fueran a echar fuera demonios. ¿Qué es lo que hizo el Señor primero? Los llamó para que estuviesen con Él. Porque esa es la forma de ser consecuente. Primero tengo una relación con Dios y después echo demonios. Tengo una relación con Dios, quiero estar con Él y después predico. Quiero estar con Él y después toco la guitarra. Quiero estar con Él y después hago algo. Eso es consecuencia. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que a nosotros nos gusta hacer muchas cosas, que no es malo, pero el problema está que no estamos con Él. Eso es incongruente. Porque si yo no estoy con Él, ¿qué puedo entregar en mi acción a la iglesia? ¿Qué puedo entregar? Nos ponemos a llorar porque no logramos hacer algo, pero la pregunta es, ¿lloramos por no estar con Él? Porque si lloramos por no hacer algo y no lloramos por estar con Él, esas lágrimas son inconsecuentes. ¿Alguien tendrá dolor por no haber orado el día de ayer y el día de hoy? ¿Pero alguien tendrá dolor por no haber tocado la guitarra? ¿Por qué será que lloramos tanto cuando no hacemos algo para la obra de Dios y nos taimamos? Es que yo quería predicar, es que yo quería tocar este instrumento, es que yo quería cantar. ¿Y te duele el corazón cuando no estás con Él? El silencio otorga, hermano. Gente que se pelea puesto en la iglesia. Aquí no pasa, gracias a Dios, Señor, pero no ser consecuente con lo que digo. Gente que se pelea un espacio. ¿Debiéramos pelearnos por estar con el Señor también? Hoy día con mi esposa veníamos manejando y sabe que el Espíritu Santo nos habló mientras veníamos en un taco de pir que se cayó un poste. Le dije a Cindy, porque a veces nos llegan muchos reclamos, como pastores somos como los funcionarios públicos, ¿no? Y en un momento el Espíritu Santo, creo que fue el Espíritu Santo, le habla a Cindy. Le dije, mi amor, le dije, ¿y cuándo va a llegar el día que alguien alegue por no haber tenido comunión con Dios? ¿Cuándo va a ser el día que alguien llore porque no fue a predicar la palabra el día de ayer? ¿O no predicó la palabra en la semana? ¿Alguien llora, hermano, por no hacer discípulos? ¿Y por qué lloramos? ¿Porque no canté o porque no toqué la guitarra o porque no prediqué, porque no estuve en la puerta? ¿Por qué lloramos por esas cosas? ¿Habrá alguien en la iglesia que llore por no predicar la palabra, que llore por no hacer discípulos? ¿Habrá alguien que se desespere por ello? Pero antes que se desespere por estar en comunión con Dios. Eso es lo más importante.
Eso es lo más importante. Porque vaya qué terrible es cuando la iglesia se convierte en un club social y la gente se pelea por cosas tan vanas. ¿Habrá alguien que le provoque dolor no tener comunión con Dios? El Espíritu Santo está hablando. ¿Sabe? Mire lo que dice Santiago 4:8 en la versión Reina Valera. Acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Es verdad que para la salvación el Señor se inclina primero a nosotros. Pero cuando ya somos salvos, nosotros tenemos el deber de acercarnos a Él, ¿cierto? Ponga atención. Pecadores. Yo levanto la mano, no sé si alguien más, habrá un pecador acá. Limpiar las manos. ¿Por qué dice limpiar las manos? Porque ¿qué es lo que hacemos gran parte con nuestras manos? Servir. Gran parte de lo que tú haces lo haces con las manos, ¿cierto? Pero el Señor dice, limpia tu acción. Limpia tu acción. ¿Por qué? Porque tu acción, mi acción no se condice con lo que tú prometes y dices. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Manos, acciones. Corazón, ¿qué pasa con el corazón? Del corazón, lo leí ahí. El hombre malo, cosas malas salen de su corazón. Y el hombre bueno, cosas buenas salen de su corazón. ¿Qué dice Santiago? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien sus acciones. Y ustedes los de doble ánimo, si es el problema, el doble ánimo es sinónimo de inconsecuencia. Incongruencia. Hermanos, ser de doble ánimo es pecado. Discúlpeme si a alguien le fue muy fuerte lo que le dije, pero Dios me está hablando a mí. El evangelio no se vive de acuerdo al entusiasmo emocional. El justo por la fe vivirá, por la fe en Cristo, aunque esté desmoronado como Héctor, aunque haya una enfermedad, aunque sea el día más terrible. Yo no puedo chutear el evangelio ni la escritura, deslizarme por el pecado. No, el Señor dice, sé consecuente con el acto de fe que hiciste hace 20, 30 años atrás de entregarle la vida a Cristo hasta el final de tus días. Dale un aplauso al Señor. Es hasta el final. Yo, dice el Señor, no yo, el Señor no quiere una iglesia emocional solamente. Una iglesia con fe, con determinación, de una sola línea. Porque les pregunto, si aquí viniera un terrorista con una metralleta y les dijera a todos los que estamos acá, ¿cuántos creen en Jesús? Y los que creen en Jesús los vamos a acribillar. ¿Cuántos levantan su mano? ¿Cuántos levantan su mano? Porque bajo presión ahí está la prueba de tu inconsecuencia o consecuencia, y me incluyo ahí. Bajo la presión veremos si somos consecuentes con el Señor. Santiago, estoy en Santiago. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nosotros, a través de la psicología, lamentablemente hemos victimizado al pecador. Un psicólogo te dice, usted tiene doble ánimo, es bipolar. Con todo respeto, hermano, a la gente que está con esas patologías. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el psicólogo, yo no, conozco psicólogos cristianos, pero de verdad que son, de 1000 serán 0,1%. No, lo que pasa es que tú estás así por un trauma, es verdad. Tú estás así porque te ocurrió esto, es verdad. Pero también eres responsable porque también somos pecadores, también hemos afectado a otros. Usted se queja que alguien lo defraudó. La pregunta es, ¿usted ha defraudado a alguien? Es que me hicieron esto otro, ¿y usted ha hecho lo mismo? ¿Y yo? El problema es que nos hemos victimizado
y no hemos reconocido que también somos pecadores. Usted no necesita, escúchalo bien, solamente escuchar que fue víctima de un abuso. Usted necesita también pedirle al Señor que lo sane de esa herida y reconozca que también ha pecado. Porque la única forma que usted sea libre de la terrible angustia, del terrible odio, es que confesemos nuestras ofensas los unos a los otros para ser sanados. Eso dice la Escritura. Aleluya. El problema de ser inconsecuente, incongruente, es un problema que se da, no sé si será nuestra idiosincrasia, pero yo conozco gente, de otro hemisferio, es que es de una sola línea en su mayoría. Yo tuve directores norteamericanos, pastores norteamericanos que marcaron una huella muy grande en mí. Yo no sé si tendré que teñirme el pelo, hablar, hermanos, ¿cómo están? Para poder ser más consecuente. Pastor Carlos, conoce usted a varios pastores norteamericanos. ¿Cómo son? De una sola línea. Llegan a ser hasta legalistas algunos. Pero yo respeto al legalista que es consecuente con su legalismo, lo respeto. Porque hay legalistas, hermanos, que son terriblemente legalistas, pero no cargan ni 5 gramos de lo que ellos imponen. Yo respeto a la hermana que se pone el vestido largo y no se tiñe el pelo. La respeto, si ella la hace de corazón, lo respeto. Pero no me parecía raro que la hermana, claro, se pone el vestido largo, pero en la semana anda más apretada que un paté. No, sería raro, ¿cierto? Sería raro, ¿cierto? O sea, ese legalismo inconsecuente. ¿Cómo? Oye, si el tema de la inconsecuencia y consecuencia es terrible. Yo tuve un amigo, mi amigo Aldo, nos gustaba el fútbol con Aldo, y Aldo era de la Católica, de la Universidad Católica. Y era fanático, o sea, leí, iba al San Carlos Apoquindo, eran como 4, bueno, siempre han sido pocos, ahí eran Aldo y 3 más. Con todo respeto a Cintia. Y nosotros éramos varios chiquillos, éramos del cole, éramos a patota. Usted sabe, 50 más 1. Y un día Aldo, ¿sabe lo que hace? Mira, la inconsecuencia trae terribles problemas. Un día Aldo, ¿sabe lo que dijo? Voy a hacer del Colo-Colo, y fue al estadio y se puso en la garra blanca. Se cambió de equipo de fútbol, inconsecuencia. Y se dio cuenta que como que no calzaba mucho, estuvo como 1 año en la garra blanca, era cruzado de corazón. ¿Y sabe lo que pasó? Se devolvió a los cruzados. No importa que sean segundos siempre, volvió allá. Le sacaron la mugre, la barra de los cruzados. Amado hermano, yo sé que para muchos no es tan sacro lo que digo, pero permítame usar esta aplicación. Cuando alguien es inconsecuente, va a tener una gran golpiza en la vida. Cuando alguien es inconsecuente, va a tener una gran golpiza. La tercera acción es tener un verdadero fundamento, porque el viento de la inconsecuencia nos va a querer arrastrar a todos. Versículo 48, Lucas 6, 48. Semejante es al hombre que al edificar su casa ahondó y puso su fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Alguien consecuente no se mueve con cualquier ideología, con cualquier corriente. Mantiene la doctrina, mantiene la palabra. Es de una sola línea. Los movimientos no lo marean, no lo encantan. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia latinoamericana? Que cualquier corriente de moda, los pastores la abrazamos y cambiamos la visión, cambiamos la misión, cambiamos la doctrina, pero eso no puede ocurrir. No puede ocurrir.
Año 90 y tanto, llega Visión Celular, casi todas las iglesias en Visión Celular. Encuentro, reencuentro, macroencuentro, superencuentro, encuentro tercer tipo, todo lo encuentro. Todo ahí en Visión Celular. Yo también estuve ahí. ¿Cuántos estuvieron en Visión Celular? ¿A cuántos nos sacaron los demonios aún siendo cristianos? Sí, porque en los encuentros te sacan demonios y todos estuvimos ahí. Después llegó, no sé, otro movimiento apostólico y profético, y ahí aparecieron tipos galácticos, pastores ya así como... Ahora no sé, ahora está muy fuerte el tema de la iglesia reformada. La gente, no, ahora todo es ceremonial, la gente no habla fuerte, no, pura palabra, puro Calvino. Paul Washer la lleva, Paul Washer. ¿Por qué la iglesia tiene que ser inconsecuente en su forma? A veces criticamos a la iglesia metodista pentecostal. Los hermanos, fome aquí, pero yo nunca he visto que cambien la línea. ¿Y usted sabía cuál es la iglesia que más crece en Chile? La iglesia metodista pentecostal. Qué paradójico esto. Con todos sus dogmas, doctrinas humanas, es la iglesia que mantiene su línea. Hermanos, seamos de una sola línea. Es verdad que las luces tal vez algún día no van a estar, no sé qué cosas, las formas cambian, pero el fondo debemos mantenerlo. La casa la pintamos verde, amarilla, pero debe estar el mismo fundamento que es Cristo el Señor. Nada puede movernos de la palabra, del Espíritu, de lo que hemos aprendido por años. Nada puede sacarnos de lo que es Cristo el Señor. Y esa es la buena noticia, si estamos en el camino de mantenernos en Cristo, aunque somos inconsecuentes, mi esperanza que de aquí a unos años más, menos inconsecuentes vamos a ser y más consecuentes seremos. Es mi esperanza. Yo conozco a varios que eran bien ambiguos, emocionales, algunos dejaban embarrar, faltaba que se sumaran en una silla, pero ahora respiran, conversan. Y eso es bueno, porque estamos en el proceso. Esto requiere esfuerzo, querido hermano, porque para construir una casa sobre la roca requiere esfuerzo. Yo le quiero hablar a todos los hermanos que me ven por las cámaras, que me escuchan en radio, procure tener el buen hábito de congregarse. Hermano, mire, voy a decir algo que tal vez algunos a lo mejor me van a eliminar de su contacto. Yo no concibo que alguien diga ser apasionado por Dios, que lo ama con el corazón, con todo el corazón, y no se congrega. Yo no creo en ese amor. Discúlpeme, no creo en ese amor. ¿Por qué? Porque no es mi opinión. Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? No todo aquel que cante, que diga, Señor, en tu nombre cantamos estas canciones, en tu nombre. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre, mínimo de un cristiano, es congregarse fielmente, es predicar el evangelio, es hacer discípulos. Esa es la voluntad del Padre que está en los cielos. Esa es la voluntad del Padre que está en los cielos. Discúlpenme por ser prejuicioso, pero yo no concibo que alguien diga amar a Dios y aborrecer a su hermano. No, y no es que yo lo diga, la Escritura lo dice. Por eso yo le hablo a todos los hermanos que les cuesta congregarse, que si un día le dijiste, te entrego mi vida, Señor, ¿cómo no vas a ser capaz de entregarle un día domingo en la semana al Señor? Antes de cantarle al Señor, pidamos perdón al Señor. Antes de decir Jesús es mi Señor, evalúa si es el Señor tuyo o de los hermanos. Desde que iniciamos la iglesia con Cindy dijimos, nosotros vamos a formar discípulos y los discípulos hacen otros discípulos. Si a usted le incomoda lo que le estoy diciendo, hable con Dios. Porque lo que creo que he predicado hoy día ha sido palabra del Señor. Le da un aplauso al Señor por su palabra. Esfuerzo, esmero, permanecer.
Yo doy gloria a Dios porque la mayoría de los hermanos que permanecen en Generación Encendida son hermanos que llevan años con nosotros. Años. Me preocuparía que fuera una iglesia donde las familias están menos de 6 meses. Sería raro. Pero nosotros estamos acá no para seguir al pastor Sergio, estamos acá para poner nuestro fundamento en Cristo el Señor.